Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando los enlaces en la caja de descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carl Jia. Carl es un comentarista político, periodista y presentador de podcast chino-estadounidense, reconocido por sus análisis sobre la historia, la cultura y la política de China, y en términos generales, sobre la geopolítica y los medios de comunicación. Carl, bienvenido a India y la Izquierda Global. Carl, welcome to India and Global Left. Thank you. Gracias. Gracias a Jyotishman. Gracias por mí. Let's get started with China's... Comencemos con la celebración del Día de la Victoria en China. Por supuesto, conmemora el 80º aniversario de la victoria de China contra la invasión japonesa. También simboliza la victoria de China sobre las fuerzas fascistas mundiales. ¿Cómo describiría la importancia de la celebración del Día de la Victoria, teniendo en cuenta que los medios occidentales la han caracterizado en gran medida como algo antioccidental y muy nacionalista? Y creo que ambas caracterizaciones reducen el alcance y la magnitud de estos acontecimientos mundiales. Entonces, ¿cómo describiría que ocurrió el 3 de septiembre, en el 80º aniversario? On the 80th anniversary of Chinese victory. Right. First, I apologize if you hear dogs barking Bien. in the background. That's Primero, my dogs. pido disculpas si escuchan perros ladrando de fondo. Son mis perros. Ellos creen que son estadounidenses, creen que son dueños de todo el vecindario, por eso son muy territoriales. El 80º aniversario de la victoria sobre el fascismo en Asia es una fecha muy importante para el pueblo chino porque sufrieron enormemente durante la Segunda Guerra Mundial durante décadas. La gente en Europa piensa que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Pero para los chinos la guerra en realidad comenzó en 1931, cuando los japoneses invadieron Manchuria. Así que para China fue una lucha de 14 años por la independencia, para expulsar a los invasores. El desfile del aniversario es para celebrar lo mucho que ha avanzado China en su lucha nacional por construir su soberanía e independencia. To build its sovereignty, its independence, and also it's sort of a coming out party. Y también es en cierto modo una especie de fiesta de presentación, similar a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ¿verdad? La idea de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, especialmente la ceremonia de apertura para mucha gente, era mostrarle al mundo hasta dónde ha llegado China. Y este desfile hace exactamente eso. Pero también es una celebración para el propio pueblo chino, para celebrar su progreso, especialmente en las décadas posteriores al establecimiento de la República Popular China. Este es un momento de gran orgullo para muchos chinos que han visto este espectáculo. Los occidentales tienen ese síndrome de protagonista, ¿verdad? Piensan que todo gira en torno a ellos, que todo bajo el sol gira en torno a Occidente o a Estados Unidos. Lo siento, pero esto no va sobre vosotros. Esto no va sobre vosotros. Esta es una celebración china para el propio pueblo chino. Chinese celebration for the Chinese people themselves, but they're also very eager to demonstrate. Pero también están muy interesados en demostrar esa fuerza de China. Esto es también un esfuerzo de paz a través de la fuerza, si se quiere, mostrando todo el armamento militar chino más moderno. Creo que está teniendo un efecto porque hubo una filtración reciente del Pentágono en la que el secretario de Defensa de Estados Unidos redactó recientemente un nuevo esquema que dice que Estados Unidos debería dejar de intentar contener a China como máxima prioridad. En su lugar, debería centrarse en el hemisferio occidental. Y esto creo que, bueno, por supuesto no es solo por el desfile. Eso llevaba mucho tiempo gestándose. Estoy seguro de que ese documento se redactó mucho antes. Pero creo que el propio desfile presenta un argumento muy persuasivo para que Estados Unidos abandone su sueño de mantener la hegemonía global en todas partes, pero especialmente en Asia Oriental.
Y el desfile fue precedido por la cumbre de la OCS en Tianjin, la ciudad portuaria de China, que una vez más demostró la visión y el liderazgo chinos de un orden global alternativo basado en la cooperación y la igualdad internacional. Es decir, muchos en Occidente, de nuevo, para tomarlo como punto de referencia, presentan a la OCS como una especie de alternativa defensiva a la OTAN. Mi impresión es que la OCE va mucho más allá de eso, porque la idea de cooperación que presentan los países de la OCI es muy diferente de ese antiguo orden centrado en la OTAN. ¿Cómo describiría esta colocación consecutiva de la cumbre de la OSCE con el Día de la Victoria, pero también lo que se destacó durante la cumbre de la OSCE? Bueno, creo que la cumbre de la OSCE se celebró en un momento muy importante, en una época en la que Estados Unidos, bajo la administración Trump, básicamente está imponiendo aranceles a diestra y siniestra contra todos los países, ya sean adversarios percibidos o supuestos socios de Estados Unidos. Y esto, por cierto, también muestra la diferencia entre, por ejemplo, la OTAN y los BRICS y la OCS. La gente siempre los ve como una especie de imagen especular unos de otros, como si dijeran, vale, están en oposición, así que la OCS o los BRICS son simplemente lo opuesto a la OTAN, lo cual no podría estar más lejos de la realidad, porque la OTAN como alianza está dominada por Estados Unidos. Está hecho para servir a los intereses del imperio estadounidense. No hay duda de quién es el jefe de la OTAN. Ya sabes, cuando el secretario general de la OTAN llama a Trump papá, quiero decir, es tan vergonzoso. Y todos los líderes europeos corriendo a Washington, sentados como niños en la escuela, esperando a ser regañados por Trump en la Casa Blanca. Quiero decir, no hay una asociación igualitaria en la OTAN, especialmente con Trump al mando. Trump simplemente arrancó toda la fachada de la supuesta asociación que defendían personas como Biden u Obama. Trump simplemente dice, venid a Washington, arrodillaos y besad mi anillo. Y eso puede ser aceptable para los europeos, pero es difícil de aceptar para muchos otros países, y especialmente para la India, porque la India se ve a sí misma como una gran potencia. Nunca ha tenido la intención de ser simplemente un peón en el gran tablero de ajedrez de Estados Unidos. La India siempre busca la autonomía estratégica. Así que cuando Trump básicamente le dice a la India que se arrodille y bese el anillo, la India dijo que no. Hay que reconocer que el liderazgo indio tiene mucha más firmeza que los europeos, porque los europeos simplemente preguntan ¿cuánto? Cuando Trump les dice salta. Y esta es otra parte importante, reunió a los países importantes de Rusia, India y China. Por eso Trump tuiteó, oh, parece que Rusia e India se han unido a la oscura y profunda China. El tipo estaba tan celoso. Simplemente estaba celoso de no haber sido invitado a la fiesta. Pero la cuestión es que el resto del mundo está listo para seguir adelante sin Estados Unidos, especialmente cuando Estados Unidos está utilizando su hegemonía financiera como arma contra todos, imponiendo sanciones y aranceles a cualquiera que se atreva no ya a desafiar, sino simplemente a desviarse del tulpuca exterior de Washington. Quiero decir, en el caso de la India, tiene lazos tradicionales de amistad con Rusia que se remontan al frío en la Unión Soviética. Dating all the way from the Cold War with the Soviet Union, and India also, purchased large. Y la India también, como sabes, compró grandes plataformas de armas a Rusia y, por supuesto, mucho petróleo y energía rusos. Mientras que Trump quiere que la India corte esa relación y pase a comprar petróleo y gas estadounidenses. Además, exige que la India abra su sector agrícola para permitir que los productos agrícolas estadounidenses, fuertemente subvencionados, inunden el mercado indio, lo cual es totalmente inaceptable para la India porque el 60% de su fuerza laboral está empleada en el sector agrícola. Quiero decir, no es una cuestión. Y de nuevo, esto es porque Trump es un matón. Percibió que la India podría tener una posición más débil en una relación bilateral con Estados Unidos.
Por eso pensó que podría intimidar a la India. bilateral relationship with United States. That's why he thought he could bully India. But credit where credit is due. Pero ya sabes, hay que reconocer el mérito cuando corresponde. El liderazgo indio no se echó atrás. Y por eso tenemos la OCS. Y bueno, muchas de estas cumbres en realidad sirven para hacerse fotos, porque gran parte de la negociación real ya se ha llevado a cabo, a menudo con meses de antelación por diplomáticos experimentados de ambas partes. Así que cuando llega el momento de la cumbre, pueden presentar el acuerdo que ya han alcanzado previamente. Pero esas fotos son muy importantes. Se envía un mensaje cuando Modi, Trump y Xi Jinping se dan la mano juntos en Tianjin, y Trump se comporta como un mal perdedor, tuiteando al respecto. Y esto es ahora estamos entrando en la era de la multipolaridad. And this is we are entering the age of multipolarity now. It's no longer a U.S. dominated, a unipolar. Sabes, ya no vivimos en un orden mundial unipolar dominado por Estados Unidos. Y esa es simplemente la realidad. Esto es algo difícil de aceptar para muchos en Occidente, pero incluso los líderes occidentales lo han reconocido. Tienes al famoso jardinero Josep Borrell, que ha dicho, que comparó al resto del mundo con una jungla, que los 500 años de dominio occidental están llegando a su fin. Y tiene toda la razón. Incluso Marco Rubio reconoce que el orden mundial multipolar ya está aquí. Así que aquí estamos. Esta es la OCS y el desfile de la victoria uno tras otro. Envía un mensaje contundente. El centro del mundo se ha desplazado hacia el este. Y este es un proceso gradual, ya sabes, que ha durado milenios. El centro de la civilización tradicionalmente ha estado en Oriente, y solo debido a la revolución industrial, el centro se desplazó gradualmente hacia el Atlántico. Creo que alguien trazó el centro de gravedad de las economías mundiales. Se puede ver un desplazamiento gradual hacia el Atlántico después de la revolución industrial, pero ahora está regresando. El mundo está cerrando el círculo. Invert países como India y China que juntos representan la población mundial. Si miras la OCS, los países miembros incluyen Rusia, China, India, Pakistán, Irán e Indonesia. India, Pakistan, Iran, Indonesia. And if you have all these countries. Y si sumas todos estos países, hay 680 millones de personas en el sudeste asiático, y 1.400 millones en China, y 1.400 millones en la India. Y si añades Rusia e Irán, si los juntas a todos, eso es más del 50% de la población mundial. Y además cubre casi toda la masa continental euroasiática. Para los estudiantes de geopolítica, Mackinder dijo famosamente que, si quieres dominar el mundo, tienes que dominar la isla mundial. Y por isla mundial se refiere a Eurasia. Si miras el mapa de los países de la OCS, cubren la mayor parte de Eurasia. Esto es lo que tiene tan alteradas a las élites occidentales en este momento, porque ven el surgimiento de un orden mundial alternativo y ellos no forman parte de él. Mencionaste el día de la victoria y dijiste que a veces no se trata de Europa o de Estados Unidos, sino que puede tratarse de Asia. Supongo que la cuestión entre India y China también tiene un elemento similar, porque en Occidente toda la cobertura dice que fue esa sanción mal calculada del 25% contra la compra india de petróleo ruso lo que llevó a la normalización. Quiero decir, puede que haya algo de verdad en eso, al menos en términos de imagen, pero la normalización entre India y China había comenzado al menos desde la cumbre de Kazán en octubre de 2024. A eso le siguió una visita de alto nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores a Pekín, y luego el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visitó la India, seguido por la creación de comisiones fronterizas, que han logrado grandes avances y así sucesivamente. Así que, de nuevo, siento que como dijiste, het wordt distinto en porfmidig woordjes de person in SR, en spores based torrentes, en de half de espor. Así que supongo que, según mi propia interpretación, la normalización entre India y China es mucho más fuerte y significativa que un simple acontecimiento histórico menor, como los aranceles y las sanciones, que no van a durar mucho tiempo.
va mucho más allá de eso. Y especialmente para los indios, dado que estamos en una etapa mucho más baja de desarrollo material, la normalización entre India y China puede generar una enorme cooperación en inversión y comercio que puede sacar a la gente de la pobreza, y así sucesivamente. Así que creo que para quienes observamos estos acontecimientos desde Asia, es aún más importante redefinir estos desarrollos como algo que surge desde dentro de Asia, en lugar de como una reacción a estos acontecimientos relativamente menores, quizás no completamente insignificantes, pero aún así relativamente menores, como los aranceles y las sanciones. ¿Cuál es tu respuesta? Creo que tienes absolutamente razón. I think you're absolutely correct. First of all these scheduled meetings, Wang Yi visit. En primer lugar, todas estas reuniones programadas, la visita de Wang Yi a la India, la visita del ministro de Asuntos Exteriores indio y el asesor de Seguridad Nacional a China, y luego la visita de Modi, se planificaron mucho antes de que Trump pronunciara su discurso sobre los aranceles contra la India. Desde el mortal enfrentamiento fronterizo de 2020, ambas partes, India y China, se han dado cuenta de que concentrar sus recursos en esta disputa fronteriza no resuelta es contraproducente para sus prioridades. Para China, la prioridad sigue siendo el Pacífico Occidental, donde debe lidiar con la cuestión de Taiwán y el cerco de Estados Unidos. Para la India, la cuestión más importante es el desarrollo interno. Es una gran distracción para ambas partes destinar recursos a una disputa fronteriza. Así que el acercamiento entre los dos países ya había comenzado mucho antes de 2025. Ha habido múltiples reuniones bilaterales que sentaron las bases para la eventual visita de Modi a Tianjin para asistir a la OCS. Pero creo que lo que hizo Trump fue simplemente dar un pequeño empujón, un poco más de urgencia e impulso. Sin embargo, India y China, por sus propias razones, querían resolver este asunto y normalizar la relación para volver a encauzarla después del enfrentamiento fronterizo. Así que eso es lo que realmente ocurrió. Al final del día, India y China son vecinos. Ninguno de los dos países va a desaparecer, así que tienen que tratarse como vecinos. Esta es la misma dinámica entre Rusia y China. Sabes, hay mucha gente del establecimiento de seguridad nacional de Estados Unidos hablando de, vamos a hacer un Kissinger al revés. Vamos a provocar otra ruptura chino-soviética. Bueno, en primer lugar, Kissinger nunca provocó la ruptura chino-soviética. La ruptura chino-soviética ya había ocurrido. Estados Unidos pudo aprovechar esa ruptura, lo que permitió a Kissinger intervenir y organizar la visita de Nixon a China. Así que Kissinger no puede atribuirse el mérito de la ruptura chino-soviética. Y actualmente no hay una ruptura chino-rusa porque China y Rusia realmente tienen su relación sobre bases muy sólidas. Creo que en comparación con antes, durante el periodo de luna de miel chino-soviético, cuando era principalmente una alianza ideológica, hoy la relación bilateral entre China y Rusia se basa sobre todo en intereses, porque ambas partes tienen economías complementarias. Rusia es un exportador de energía. China es un gran importador de energía. Sus economías resultan ser complementarias. Además, tanto Rusia como China, al igual que China e India, comparten una frontera muy extensa y les interesa estabilizar esa frontera para poder centrar su energía en otros asuntos. Para Rusia, Ucrania es una cuestión existencial. Ahí es donde concentran su energía. Para China, de nuevo, la principal cuestión es Taiwán y expulsar a Estados Unidos de Asia Oriental. Así que es muy beneficioso para ambas partes tener una frontera estable y una relación amistosa. Estos son los factores internos de esta relación bilateral entre estos países, que no tienen nada que ver con sus respectivas relaciones con Estados Unidos. Pero como he dicho, mucha gente, muchas élites occidentales tienen este síndrome de protagonista, así que piensan que todo gira en torno a ellos. Y ahora mismo, la OCS vuelve a mostrar este intento de Estados Unidos de provocar una ruptura entre Rusia y China,
O por ejemplo, de utilizar a la India, intentando usar a la India como un peón, la Carta India, para contener a China. Eso ha fracasado en gran medida. Estos países son verdaderos estados soberanos, lo que significa que têm seus propios intereses nisso. A de aparência e se for vasallos de Estados Unidos en Europa o Asia Oriental, que son sumisos a los intereses de Washington. They are subservient to the interests in Washington. Some even argue Y algunos incluso argumentan que el gobierno en Washington tampoco trabaja realmente por los intereses del pueblo estadounidense. Pero los países de Rusia, China e India están velando por sus propios intereses nacionales y elaborando su política exterior en consecuencia. Y desde la perspectiva de Washington, consideran eso inaceptable. Lo ven como algo antioccidental. Pero en realidad, eso se debe a que lo miran desde una mentalidad imperial, porque a los imperios no les gusta la soberanía. Los imperios no están de acuerdo con la soberanía. Solo puede ser un vasallo. Así que ahí es donde estamos. Creo que parte del malentendido en Occidente sobre lo que está ocurriendo en Asia se debe a que no comprenden que estos son nuevos estados-nación, surgidos muy recientemente de antiguos imperios. Por supuesto, existen disputas fronterizas a las que cada parte atribuye una gran pasión, y a veces se producen estos enfrentamientos, por así decirlo. Más allá de eso, estos países generalmente no tienen una agenda para dominar el mundo ni grandes partes de su región. Su defensa, incluso en la India, se centra principalmente en proteger sus fronteras o algunos de los territorios en disputa que consideran que la otra parte reclama. Lo mismo ocurre con China. China es muy firme respecto a lo que considera su frontera. No hace concesiones, pero tampoco tiene una agenda más allá de eso para dominar nada. Por lo tanto, mi propia interpretación ha sido que cuando se trata de formaciones de bloques internacionales o cooperación, se trata principalmente de comercio, inversiones, diálogos, etc., a diferencia de Occidente, que ve la formación de bloques como una rivalidad geopolítica, dominar países, partes más pequeñas, proyección de poder, alianzas militares, etc. Creo que eso es lo que divide al bloque imperial de los del sur global, que salieron recientemente del imperialismo. Tienen diferencias entre sí, pero no ven la geopolítica como la ve Occidente. Eso es exactamente correcto, porque ya sabes, India y China están separadas por las tierras altas del Himalaya. Quiero decir, nunca va a haber una batalla existencial entre China e India. La actual disputa fronteriza es por unas tierras muy marginales a ambos lados del Himalaya. Nunca se va a convertir en una gran guerra. De hecho, ambas partes, desde la década de 1990, han acordado no usar fuego en los enfrentamientos fronterizos para evitar una escalada. Esta es una política muy sensata. Incluso en el enfrentamiento reciente, no se utilizaron armas de fuego. Fueron principalmente puños y palos. Eso es correcto. Quiero decir, esa política está diseñada para evitar una escalada gradual, y esto ha mantenido el conflicto en un nivel latente, pero no explosivo. Ahora mismo, desde la posición de China, su postura siempre ha sido: tenemos esta disputa fronteriza muy difícil que lleva décadas en curso, pero también tenemos muchos otros intereses superpuestos en los que podríamos cooperar. Dejemos a un lado nuestra disputa y trabajemos en lo fácil, las áreas donde podemos cooperar. Ahora, parece que la India se está acercando más a la posición china en ese sentido. Así que creo que es una buena manera de dejar a un lado las diferencias y centrarse en los puntos en común. Eso es otra cosa que creo que la mentalidad occidental de suma cero no puede comprender. Absolutamente. Y supongo que, en este sentido, el pensamiento chino es que podemos hablar de las diferencias, pero no permitimos que esas diferencias sean un impedimento para la cooperación potencial en todas las demás áreas. Creo que los indios están aprendiendo eso poco a poco.
Y cuando digo indios, me refiero a sectores de la élite india, que en mi opinión no lo han hecho muy bien en este aspecto, porque la idea ha sido, oh, esto es algo que para nosotros no es negociable, ya sea con Pakistán o con China. Y que a menos y hasta que se resuelva la mayor disputa que ambas partes consideran fundamental, no se puede cooperar en otros ámbitos. No es la posición del país en su conjunto, pero sí es definitivamente una postura dentro de ciertos sectores de la burocracia y de la clase política elitista. Y creo que gradualmente, la India se está acercando a la posición clásica de China, que consiste en seguir abordando las diferencias y avanzar mediante el diálogo. Pero mientras tanto, deberíamos seguir cooperando en otras áreas donde sea posible. Quiero centrarme en el Pacífico Occidental y, en particular, quiero hablar de la relación entre Estados Unidos y China. Hay mucha especulación sobre el futuro de esta relación, y supongo que será uno de los procesos geopolíticos más importantes en el futuro, si no el más importante, dado que Estados Unidos seguirá siendo una superpotencia durante mucho tiempo, aunque esté en declive, y China continuará ascendiendo. Ahora, ya hemos visto la guerra comercial y el tipo de guerra económica que también implica tecnología. Pero la gente también está especulando hacia dónde podría ir esto. ¿Se limitaría a la guerra comercial y tecnológica? ¿O veríamos algo como una confrontación muy abierta o indirecta que se extienda en América Latina o África, como en la antigua era de la Guerra Fría? O incluso podríamos ver una guerra directa, especialmente en el estrecho de Taiwán. No te estoy pidiendo que hagas una predicción, pero si pudieras darnos tu análisis sobre cuáles son las diferentes dimensiones de la relación entre Estados Unidos y China que crees que serán importantes en el futuro, sería útil para nuestros espectadores. Exacto. Quiero decir, el principal problema en la relación entre Estados Unidos y China es que en la mente de gran parte de la élite estadounidense, simplemente no pueden renunciar a la idea de que Estados Unidos debe seguir siendo la potencia hegemónica número uno en el mundo. Por parte de China, China no tiene ningún interés en reemplazar a Estados Unidos como hegemonía global. China sigue una política exterior de no injerencia, lo que significa, oye, desde desde Shanks, a las negocios juntos. Comerciemos, a veces incluso hasta un nivel frustrante. Quiero decir, estoy pensando en Palestina, donde hemos estado siguiendo la situación muy de cerca durante mucho tiempo. A veces incluso pensamos que siendo la posición china tan correcta respecto a Palestina, deberían ser aún más contundentes sobre lo que está ocurriendo en Gaza de lo que percibimos que está haciendo la parte china. Pero perdón por esa digresión. No, estoy de acuerdo. Quiero decir porque la gente compararía, por ejemplo, la China actual con la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética proporcionaba más apoyo logístico y armamento. E incluso si comparas la China actual con, digamos, la China de la era de Mao, la China de Mao en realidad proporcionó armas y entrenamiento a los grupos de resistencia palestinos. Así que China ha sido bastante coherente durante los últimos 40 años en su política exterior de no injerencia. Y esto es, ya sabes. Así que en este sentido, sí, puedo entender que la gente esté frustrada porque China no actúa de la misma manera que la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pero el objetivo de China nunca fue desestabilizar el orden mundial estadounidense. Esa es la idea que tienen en mente las élites de Washington, porque China ha intentado trabajar dentro del orden internacional establecido. Estoy hablando de la ONU, la CPI, la CIJ, etc. Ahora mismo es Estados Unidos quien está descartando estas instituciones internacionales que él mismo ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial, porque cada vez siente más que estas instituciones y convenciones internacionales lo limitan. Mientras tanto, China y Rusia están intentando defender esas instituciones, la Carta de la ONU.
Por ejemplo, por eso China no enviaría una fuerza de paz a menos que sea una misión de paz autorizada por la ONU. El canal preferido de China para abordar los conflictos internacionales es a través de la ONU, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Entiendo perfectamente por qué hay algunas críticas, especialmente desde la izquierda, sobre por qué China no hizo más. Pero la postura de China ha sido bastante coherente en cuanto a una política exterior de no injerencia. ¿Y qué intenta lograr China? Se preguntarán. China no está intentando lograr la dominación global. China está intentando fortalecer a China. China está intentando construir una sociedad más próspera para sus propios ciudadanos. Pero incluso ese simple hecho representa un desafío para Estados Unidos. Porque cuando China crece, cuando la economía china está a punto de superar a la de Estados Unidos, bueno, según los términos de paridad de poder adquisitivo, ya la ha superado. Esto es lo que incomoda a la gente en Washington, porque en su concepto del mundo, Estados Unidos siempre debe seguir siendo el número uno, ser el líder mundial. No pueden permitir que un competidor casi igual desafíe la posición de Estados Unidos. Estados Unidos necesita tener dominio en todos los ámbitos. Y por eso no pueden comprender el fenómeno del auge o resurgimiento de China. Así que, muchas veces cuando Occidente habla de China, es pura proyección. Están proyectando sobre China su propia mentalidad de suma cero. Acusan a China de intentar ser la hegemonía global, de querer reemplazar a Estados Unidos. Acusan a China de ser una nueva potencia imperial, de practicar el neoimperialismo en el sur global, muy irónico viniendo de Occidente. Pero de nuevo, eso no es lo que China intenta hacer. China no está intentando actuar como un imperio. China solo intenta actuar como un Estado-nación responsable para el bienestar de sus propios ciudadanos. Y creo que me he desviado un poco del tema. Estoy intentando recordar cuál era la pregunta original. Sí, no, está totalmente bien. Me distraje. Quizás saltemos la distracción por una ronda más y volvamos a del futuro de la relación entre Estados Unidos y China, que era la pregunta original. También debería aclarar algo sobre mí. No soy de los que desde la izquierda piensan que la política exterior no intervencionista de China es frustrante a nivel general. Creo que es muy acertada. Ha sido muy útil. No creo que lo que ocurrió durante la época de la Unión Soviética pueda replicarse. En parte porque en general, aquel fue un momento más revolucionario tras el periodo de descolonización. Las fuerzas de clase en general estaban en ascenso. Hubo luchas por la tierra centradas en la lucha campesina, donde se podía intervenir, donde se podía distinguir entre el lado progresista y el lado contrarrevolucionario, y se podían hacer algunas de esas intervenciones allí. No creo que vivamos en esa época. O incluso en la era revolucionaria, había que tener mucho cuidado con la intervención, porque a veces podías acabar interviniendo en el lado equivocado. Quiero decir, China ha intervenido en el lado equivocado en momentos de la historia, en Pakistán Oriental, en Angola, etc. Pero dicho todo esto, creo que podría hacer una excepción en ciertos casos extremos, y veo Gaza como uno de esos casos extremos. Ahora bien, no estoy echando la culpa a China. Toda la culpa recae en Estados Unidos, Alemania y todos esos países que están proporcionando armas. Pero como alguien de izquierdas, que ve el proyecto chino de forma más positiva y que también sabe que China comercia mucho con Israel, en estos casos extremos, espero que China haga más. Por ejemplo, durante la cumbre en Colombia, creo que estuvo liderada por Venezuela, Colombia y Sudáfrica, se tomaron medidas concretas para imponer sanciones a Israel sobre el transporte marítimo, bienes de doble uso, armas militares y demás. Un representante chino asistió a esa conferencia, pero no votó a favor de esas sanciones. Y es en este tipo de cosas donde siento que China podría hacer más. Pero eso es todo lo que digo. No estoy echando la culpa ni diciendo que China deba enviar armas allí.
No, lo entiendo. Entiendo muchas de las críticas sobre los vínculos comerciales continuos de China con Israel. Entiendo el argumento. El argumento es que China es el mayor socio comercial de Israel. Si China pudiera simplemente cortar el comercio con Israel, eso tendría un impacto grande y significativo. Pero también diría que dado que el principal aliado de Israel son los Estados Unidos, y que Estados Unidos apoyará a Israel pase lo que pase, aunque China llegara al extremo de cortar su propio comercio con Israel, nada impediría que un tercero como Estados Unidos o Europa actuara como punto de transbordo para Israel. Simplemente comprarían bienes para Israel y luego se los enviarían. Al final, las sanciones chinas contra Israel serían en gran medida una medida simbólica. Sé que ofendí a mucha gente cuando dije en Twitter que sería más una muestra de virtud que algo que tuviera un efecto real, pero esta es mi postura. China, por su parte, siempre ha apoyado la creación de un Estado palestino. China fue una de las primeras naciones en reconocer el Estado de Palestina en 1988, y China siempre ha trabajado muy de cerca con Arafat y muchos grupos de resistencia palestinos. China también ha expresado su apoyo al derecho de los palestinos a la autodefensa, a salvaguardar sus derechos, incluido el uso de las armas. Al menos en términos retóricos, China ya ha hecho más que cualquier otra gran potencia. Pero lo entiendo, Gaza es un caso muy extremo, y mucha gente espera que China haga más. Pero la gente también tiende a sobreestimar el poder de China. Quiero decir, China no es Estados Unidos, que tiene bases por todo el mundo. China solo tiene una base en el extranjero, y está en Djibouti. Y China simplemente no tiene el tipo de capacidad de proyección de poder en Oriente Medio o Asia Occidental que actualmente posee Estados Unidos. La proyección de poder china sigue estando muy centrada en su propio entorno, en el Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental. Y ya sabes, todavía es muy improbable ver cualquier tipo de entrada china en el ámbito de la seguridad en Asia Occidental. Quiero decir, ese es el papel que está desempeñando Estados Unidos. Para muchos de los países del Golfo, Estados Unidos es su garante de seguridad. Y China está muy lejos de eso. Y no creo que China esté dispuesta, ni que vaya a estar dispuesta, a desempeñar el papel de Estados Unidos como, por ejemplo, garante de seguridad para los países del Golfo. Pero esta es una situación en evolución. Tendremos que esperar y ver qué más hace China por Palestina, más allá del apoyo retórico y quizás la provisión de asistencia material a los palestinos. Pero sí, la gran responsabilidad, por supuesto, sigue recayendo en Estados Unidos y sus aliados en Europa. Son ellos quienes están proporcionando armas directamente a Israel. Volviendo a la relación entre Estados Unidos y China. Ahora en Estados Unidos existe un consenso bipartidista, tanto en el Congreso como en el aparato de seguridad nacional, de que debe haber, y de hecho ya hay, una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China que durará las próximas décadas. Ahora bien, nadie se pregunta por qué. ¿Por qué necesitamos estar en una competencia geopolítica con China? Pero por supuesto, la respuesta es que Estados Unidos está intentando preservar su propio estatus de hegemonía global. US is trying to preserve its own global hegemon status. This is why it's trying to prevent the rise. Por eso, intenta evitar el surgimiento de un competidor cercano. Por eso están intentando contener a China. Pero el problema es que el imperio estadounidense se enfrenta a serias limitaciones de recursos cuando ya está demasiado extendido. Está involucrado en una guerra por poderes en Ucrania contra Rusia, que intenta concluir, pero hasta ahora sin éxito, porque sigue intentando imponer condiciones a Rusia que Rusia no reconoce. Y sigue muy implicado en los asuntos de Asia Occidental, donde Israel continúa arrastrándolo a intentar expandir su agresión contra sus vecinos, especialmente Irán. Y ahora eso deja el plan de girar hacia Asia para contener a China,
que fue propuesto por primera vez por Hillary Clinton como secretaria de Estado bajo la administración Obama. Esa promesa de giro hacia Asia quedó incumplida simplemente por las limitaciones de recursos. Y ahora incluso hay personas dentro del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos que empiezan a reconocer ese hecho. Por eso hicieron un gran esfuerzo durante la administración Trump, intentando resolver el conflicto de Ucrania a través de la cumbre de Alaska con Putin, por ejemplo, para poder redirigir recursos hacia Asia Occidental. Pero ahora, esto nos lleva de nuevo a nuestro punto. La razón por la que China está mostrando todos estos últimos dispositivos militares al mundo, incluida Estados Unidos, es para decirles, oye, mirad, China ya no puede ser contenida. Y creo que ese mensaje ha sido recibido. Por eso Pete Hedge redactó un documento de trabajo en el Pentágono diciendo, no nos centremos en contener a China por el momento. Centrémonos en nuestra fortaleza, que es imponer se me va la palabra ahora, pero esta doctrina Monroe, la neodoctrina Monroe en América Latina, para seguir siendo, al menos quizá deberíamos aspirar a ser el hegemón regional del hemisferio occidental. Actualmente, Estados Unidos está intentando imponer una neodoctrina Monroe en América Latina porque ha comprendido las limitaciones y la escasez de recursos a las que se enfrenta al intentar mantener la hegemonía global en todo el mundo. Así que ahora intenta al menos preservar su estatus como potencia regional, como hegemón regional dentro del hemisferio occidental, y está yendo tras lo que percibe como oponentes más débiles. Estoy hablando de Cuba y Venezuela. Y esto también encaja con la personalidad de Trump, porque a Trump le gusta ir a por lo fácil. Le gustan las victorias sencillas. No quiere verse atrapado en un atolladero largo y complicado. Quería una victoria fácil para poder proclamarse vencedor, misión cumplida, soy un gran pacificador, por favor denme el Premio Nobel de la Paz. Y por eso Estados Unidos está enviando a 4,000 militares a navegar alrededor de Venezuela, supuestamente para contrarrestar operaciones antinarcóticos. Pero todos sabemos que no se trata realmente de drogas. Es porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y siempre que hay petróleo, Estados Unidos siente la necesidad de llevar la democracia. Venezuela es increíblemente rica en recursos. Tiene petróleo, tiene oro, tiene litio, tiene muchos minerales críticos. Un hecho que fue mencionado recientemente por una funcionaria del Pentágono, una mujer, que básicamente dijo que cuando un país como Venezuela es tan rico en recursos, representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, lo que realmente está diciendo es que el hecho de que tengáis todos esos recursos naturales que nosotros no tenemos, eso es un riesgo para nuestra seguridad nacional porque nosotros no los tenemos. Pero si realmente observas cómo están aplicando sus sanciones secundarias contra el petróleo venezolano, es bastante revelador, porque China es uno de los mayores compradores de petróleo venezolano actualmente. Pero otro gran destino es de hecho Estados Unidos, porque Chevron tiene participación en Venezuela. ¿Y adivinad qué? Chevron acaba de recibir una exención por parte de la administración de Trump. Y acabamos de ver 2 petroleros llenos de petróleo venezolano, petroleros de Chevron, dirigirse a Estados Unidos. Esto se debe a que en Estados Unidos la mayoría de las refinerías del sur están diseñadas para procesar y refinar crudo pesado, que es el tipo de petróleo que produce Venezuela. Así que aunque Estados Unidos es ahora un gran exportador de petróleo, en gran parte gracias a la llamada revolución del fracking y a la tecnología estadounidense en fracking, gran parte del petróleo extraído de esquisto, de entre las capas de roca utilizando esta tecnología, es crudo ligero y dulce.
Y ese no es el tipo de crudo para el que las refinerías estadounidenses fueron diseñadas. The type of crude that U.S. refinery was set up to refine. So what United States actually do is they export those light sweet. Así que lo que realmente hace Estados Unidos es exportar ese crudo ligero y dulce al extranjero e importar petróleo venezolano para esas refinerías estadounidenses. En realidad, esto también fue una especie de guerra indirecta contra China, por así decirlo, porque están intentando asfixiar el vínculo comercial entre China y Venezuela. Y el problema es que, debido al dominio del dólar estadounidense, el estatus del dólar como moneda de reserva mundial y principal moneda de comercio mundial, muchas personas y empresas temen las sanciones secundarias. Las sanciones secundan que cualquier país o empresa que compre petróleo a Venezuela se enfrentará a sanciones estadounidenses. Así que, en este momento, lo que ocurre es que muchas de estas exportaciones de petróleo de Venezuela a China se realizan a través de la llamada flota en la sombra. Estos petroleros o bien no están registrados, o asumen la identidad falsa de un petrolero ya desguazado. Recogen el petróleo de Venezuela, viajan a Malasia, lo descargan en otro petrolero y lo etiquetan como petróleo indonesio, para luego reexportarlo a China. Principalmente lo reciben pequeñas refinerías independientes en la provincia de Shandong, en la península de Shandong, China. Estas pequeñas refinerías chinas independientes no tienen presencia en el extranjero, lo que significa que todos sus clientes están en China, así que no tienen que operar con dólares estadounidenses. Como resultado, las sanciones estadounidenses no les afectan. El hecho de que obtengan un descuento en este petróleo es más que suficiente incentivo para que asuman ese riesgo. Y recientemente, incluso ha habido un cambio en el patrón de tráfico, donde ahora los petroleros salen directamente de Venezuela hacia China. Ni siquiera se molestan en parar en Malasia. Simplemente vuelven a etiquetar estos petroleros como si transportaran petróleo brasileño. Dicen que llevan petróleo brasileño y luego lo envían directamente a las refinerías independientes chinas en la península de Shandong. Y este es un problema que a Estados Unidos le va a resultar muy difícil combatir, porque como he dicho, no tienen mucha influencia sobre estas pequeñas refinerías independientes chinas, que no tienen presencia internacional, que no dependen del sistema financiero estadounidense, y van a tener problemas para rastrear todos estos petroleros fantasma. Creo que esta es en realidad una de las razones por las que están enviando la flota naval de Estados Unidos al Caribe en este momento. Ya sabes, su propósito declarado es el combate al narcotráfico, pero en realidad es para monitorear el flujo de petróleo de Venezuela a China. El flujo de petróleo de Venezuela a Estados Unidos está bien, pero realmente se oponen al flujo hacia el este. Y de nuevo, como mencioné, 4.000 militares estadounidenses no van a marcar la diferencia en Venezuela en una situación de conflicto. Y actualmente, según el tráfico marítimo, no parece que Estados Unidos esté enviando más refuerzos para fortalecer la flotilla actual. No creo que vayan a forzar directamente una situación con Venezuela porque 4.000 militares no son suficientes. Va a ser como otra operación Bahía de Cochinos moderna. Like another modern day Bay of Pigs operation. And instead what this 4,000 Y en cambio lo que estos 4.000 militares y estos barcos representan es intimidación. Es como un gran garrote visual que se agita ante Venezuela. Probablemente está diseñado para infundir miedo y posiblemente para provocar disturbios internos y una revolución de colores dentro de Venezuela. Ese ha sido el modus operandi de Estados Unidos en este momento, a través de revoluciones de colores, sabotaje, sanciones y guerras por poderes. Incluso ellos mismos se han dado cuenta de que eso es más fácil que iniciar una tercera guerra mundial que podría acabar con la civilización contra China en el estrecho de Taiwán, porque eso es básicamente lo que ocurriría. Actualmente, Estados Unidos no tiene ninguna esperanza de derrotar a China con fuerzas convencionales, pero algunos de ellos están hablando de usar armas nucleares tácticas. Pero una vez que se recurre a lo nuclear, no hay vuelta atrás.
Once you go nuclear, there's no going back. There's literally no de-escalation. Literalmente no existe una escalera de desescalada cuando se utilizan armas nucleares. Quiero decir, la idea es que de alguna manera, una bomba nuclear táctica quizás sea lo suficientemente pequeña como para no cruzar el umbral nuclear y provocar un contraataque nuclear estratégico. Eso es una tontería. Realmente es una tontería. Porque ya sabes, lo que es bueno para el uno es bueno para el otro. Si Estados Unidos puede usar armas nucleares tácticas contra China, ¿qué impide que China use armas nucleares tácticas contra nosotros? Y luego ya sabes, a partir de ahí es una pendiente muy resbaladiza. Así que no creo que eso vaya a ocurrir. No creo que sea probable. Todo este discurso sobre 2027, en realidad, en 2023, un almirante estadounidense dijo que una guerra por Taiwán era probable en 2 años. Bueno, ¿hola? Todavía nos quedan 6 meses. Bueno, no, ahora menos de 6 meses. Todavía nos quedan 3 meses, pero no creo que eso vaya a suceder. No creo que vaya a haber una gran guerra explosiva en 2027. Creo que, en cambio, Estados Unidos intentará capitalizar su fortaleza, que es a través de los brazos de la CIA. Bueno, USAID ahora se ha integrado en el Departamento de Estado, pero es a través del llamado poder blando e intentando instigar una revolución de colores para crear inestabilidad. Esto es algo que Estados Unidos sabe hacer muy bien. Ahora Estados Unidos está desempeñando el papel de saboteador, lo que significa que si no pueden convencer a un país de unirse a su bando como vasallo para servir de peón contra China, simplemente van a desestabilizarlo. Esto es lo que ocurrió en Myanmar. Durante mucho tiempo, Aung San Suu Kyi fue la mujer de Occidente en Myanmar. Apoyaron a Aung San Suu Kyi para que llegara al poder con la esperanza de que ella volviera a Myanmar en contra de China. Pero eso no ocurrió. Aung San Suu Kyi siguió yendo a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Así que cuando la junta militar vio eso, el apoyo a Aung San Suu Kyi empezó a debilitarse entre los gobiernos occidentales. Y luego cuando la junta de Myanmar vio eso, dijeron, bueno, si tus aliados ya no te apoyan, entonces nosotros tampoco te necesitamos. Se deshicieron de ella. Entonces, Estados Unidos vio una oportunidad para apoyar a la oposición durante la guerra civil de Myanmar y desestabilizar el país. Estados Unidos ni siquiera está intentando tomar el control de Myanmar ahora mismo. Estados Unidos solo intenta mantener ese país inestable para que el flanco sur de China, el vecindario de China, se vea desestabilizado. Creo que ese será el tipo de jugada de poder de Estados Unidos en los próximos años. Esa es mi opinión, más que una gran guerra abierta. Estoy completamente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo, porque, según mi interpretación de la historia, Estados Unidos no ha librado una guerra real, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, incluso en la Segunda Guerra Mundial, se luchó como parte de una alianza masiva con los rusos y los chinos en el terreno. Y se podría incluso argumentar que los franceses en Europa también lucharon. Pero todas las demás guerras, Vietnam, fueron helicópteros estadounidenses disparando a campesinos, fuerzas enormemente subdesarrolladas. Irak fue básicamente una entrada sin resistencia, porque el gobierno de Saddam Hussein era tan impopular en ese momento. Afganistán fue igual, no había fuerzas de resistencia reales. Y estos son los tipos de guerras que ha librado Estados Unidos. Pero esto, supongo, por un lado, significa que no habría ninguna guerra caliente en el estrecho de Taiwán. Y realmente espero que el liderazgo del DPP o bien se debilite o cambie su enfoque hacia el continente. Porque no creo que nadie en ninguno de los dos lados quiera resolver esto o lograr la reunificación mediante una guerra abierta o incluso a través de tensiones, ya que son partes de la misma nación. No se trata de luchar contra una nación diferente. Ahora la cuestión, por supuesto, es cómo integrar dos sistemas diferentes dentro de una misma nación. Pero supongo que el segundo punto que mencionaste, sobre este tipo de operaciones encubiertas y amenazas e intimidaciones, la nueva doctrina Monroe, es algo que realmente me preocupa mucho,
especialmente en América Latina, por supuesto, porque como dijiste, explicaste el caso venezolano. As you said, explain the Venezuelan case. And we shouldn't forget that Marco Rubio, who was then... Y no debemos olvidar que Marco Rubio, quien entonces formaba parte de la administración Trump, estaba en el Senado. Propuso una invasión directa que luego el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo rechazaron. Esto finalmente llevó a la dimisión de John Bolton, el asesor de seguridad nacional. Y estos halcones, Hawk, ahora se ha convertido en el secretario de Estado, y por eso se ha endurecido la presión no solo sobre Venezuela, sino incluso sobre Cuba, dado el peso de los halcones cubanos en Florida. Incluso en Colombia, bajo el pretexto de luchar contra las mafias y los cárteles de la droga y demás. Y no se sabe, hay incluso planes sobre el uso de tomahawks. Plans about fighting tomahawks, and Trump likes this kind of, while Trump doesn't like... Y a Trump le gusta este tipo de cosas, aunque quizá no le guste una invasión directa, le atraen este tipo de acciones que acaparan la atención mediática, en parte o en gran medida para desviar la atención de lo que está ocurriendo en la economía interna. Todos los indicadores de la economía estadounidense están en descenso. Quiero decir, hay un enorme descontento entre el sector agrícola. Antes mencionaste la agricultura subvencionada de Estados Unidos y la apertura de la agricultura india a la agricultura subvencionada estadounidense. Parte de la razón es que la agricultura estadounidense está en horas bajas. Según el USDA, este año hay una cosecha récord de maíz, pero las existencias se están acumulando porque el mercado ha sido completamente alterado. La soja ha atravesado momentos muy difíciles porque China, un importante comprador de soja, como represalia, ha pasado a comprar soja brasileña. En las principales ferias agrícolas de Illinois este año, los grandes vendedores industriales y agroindustriales de tractores ni siquiera han asistido para vender su maquinaria. Todos los indicadores del sector industrial y del mercado laboral, y no solo los de la Oficina de Estadísticas Laborales, cuyo comisionado Trump ha despedido, muestran problemas. En junio, las estadísticas mostraron que el mercado laboral, por primera vez desde la crisis financiera global, con la excepción del año de la pandemia, pero todos los demás informes importantes del sector privado dicen que ha habido una desaceleración masiva en el crecimiento de los sectores industrial y de servicios. El sector del consumo está funcionando muy mal. Podríamos seguir y seguir. Pero, debido a su incapacidad para cumplir con las supuestas promesas que hizo sobre la economía estadounidense, personalmente siento que estas distracciones están en su propio terreno. Pero también me preocupan los países más pequeños de Asia. Filipinas es algo que realmente me preocupa por lo que ha estado haciendo a instigación de otros. Y Filipinas no es un país como la India, que podría resistir si las cosas salen mal. Así que supongo que mi conclusión de lo que has dicho es que la guerra caliente está descartada. Pero eso no significa que sería un orden mundial estable, porque Estados Unidos no retrocedería ni renunciaría a su poder, como quizá hizo Gran Bretaña al ceder su poder debido al desastre de la Segunda Guerra Mundial a su rival occidental. Quiero decir, esta vez el desafío proviene del campo opuesto. Así que esta transición hacia un orden internacional diferente sería distinta. Ha sido usted muy paciente y generoso con su tiempo, pero si me permite hacerle una última pregunta que quería plantearle. Dejando a un lado la geopolítica, mi última pregunta sería pedirle que nos hable un poco sobre su experiencia diferencial, digamos, de vivir en China y en Occidente, ya que ha vivido en ambas partes durante mucho tiempo. Lived in both the parts for a very long time. I wonder, y me pregunto, como alguien que ha vivido en ambos lugares, ¿cómo definirías las diferencias entre las dos sociedades? Las diferencias entre los dos, quizás sistemas políticos, quizás sistemas económicos. Me interesa mucho escuchar tus opiniones sobre el reciente auge tecnológico de China. Quiero decir, mientras hablamos, está teniendo lugar una enorme feria de tecnología industrial inteligente en Chongqing, en el centro oeste de China,
donde hay una exhibición espectacular de robots, vehículos eléctricos y todo tipo de tecnologías inteligentes. Y esto, creo, es un acontecimiento histórico del que muchos no están hablando mucho, porque durante casi toda la historia de la modernidad occidental, la tecnología ha sido un aspecto en el que Occidente siempre ha mantenido su hegemonía. Así que personas como nosotros, que analizamos la historia, podríamos hablar sobre la importancia de la distribución de tierras entre 1945 y 1949 en la China comunista. Pero la otra parte puede venir y mostrar una foto de Shanghái en 1980 y enseñarla llena de mugre e infraestructuras destrozadas, diciendo, mira cómo funciona el capitalismo y cómo Occidente es mejor. Pero creo que, por primera vez, ha habido un desafío, no solo en términos militares, sino también en la experiencia vivida de las personas, que Oriente puede ser mejor, que Oriente se ve igual de limpio y espectacular en cuanto a tecnología. Así que, si puedes concluir esta conversación tan útil, narrando algunas de tus experiencias vividas más impactantes en cuanto al contraste entre Occidente y Oriente, especialmente China. Espera. Oye, no te oigo. Tu voz no se escucha. I can't hear you. Your voice isn't coming through. Muted myself. I'm Okay, muted yes, myself. yes. So for people who have been Me silencié. Así que para las personas que me han estado siguiendo ya conocen la historia. Pero para mi nueva audiencia nací en China en octubre de 1976, un mes después de la muerte de Mao. Así que soy de la primera generación china posterior a la revolución cultural que creció allí. Y puedo deciros que en la China de los años 80, el país seguía siendo muy pobre en comparación con otros. Según las estadísticas, en el entorno de China, los únicos países que seguían siendo más pobres que China en esa época, en los años 80, eran Vietnam, Laos y Camboya. Y eso se debía a que esos tres países acababan de salir de décadas de agresión bélica estadounidense. Así que en esa época, en los años 80, recuerdo que todos los jóvenes ambiciosos querían salir del país. No importaba qué país, solo salir. Pero aún así, tuve una infancia muy feliz creciendo allí. Y también había una sensación de que todo iba mejorando, día tras día. ¿Viviste en la China rural? Viví en Chongqing, que es una gran ciudad metropolitana en el suroeste de China. Mi experiencia reflejará la vida urbana de los años 80. Los años 80 fueron también la época de gigantes TVs, que eran una especie de vínculo entre lo urbano y lo rural. Sí, así que en la década de 1980, todavía el 80% de la población china vivía en el campo. Solo el 20% vivía en las ciudades. En ese momento existía el sistema de Hukou, que es un sistema de permisos de residencia que básicamente te ata al lugar donde naces. Por ejemplo, era muy difícil para una persona nacida en el campo obtener un permiso de residencia urbana que le permitiera establecerse permanentemente en la ciudad, permitir que sus hijos fueran a la escuela allí y darle acceso a hospitales, etc. Así que la gente debe tenerlo en cuenta. Mucha gente en Occidente, especialmente en la izquierda, antes de Deng Xiaoping, China era un paraíso socialista, y luego todo fue destruido y se pasó al capitalismo. No es del todo cierto. Había desigualdad entre los habitantes de la ciudad y las personas que vivían en el campo porque muchos recursos se concentraban en las ciudades. Así que, para las personas que eran empleados de empresas estatales, como mis abuelos que trabajaban como maestros, o mi padre que trabajaba en las universidades, estaban bien atendidos. En esa época, cada empresa estatal gestionaba su propio sistema hospitalario, por ejemplo. Así que cuando me enfermé en 1980, cuando contraje hepatitis A, estuve hospitalizado durante aproximadamente un mes. Y todo fue gratuito, porque era un hospital asociado al sistema de la unidad de trabajo. Exactamente. La fábrica textil número 1 de Chongqing, a la que estaba adscrita la escuela primaria donde trabajaba mi abuela.
the elementary school where my grandma worked at was attached to. So because through her connection, through her, I was able Así que, to, gracias a su conexión, pude estar hospitalizado durante todo el mes, y todo estuvo cubierto. Pero eso no estaba disponible, por ejemplo, para un trabajador migrante rural que llegara a Chongqing. Ellos no podrían acceder a eso. La razón de este tipo de segregación casi total es que, durante los primeros años en la década de 1950, durante la era maoísta, simplemente no había suficientes recursos para todos. No podían proporcionar el mismo nivel de atención médica de calidad, ni servicios educativos a toda la población de China. Por eso concentraron los recursos en las ciudades, y como China intentaba industrializarse, trataron de ofrecer más a los trabajadores. Pero muchos de los residentes rurales quedaron excluidos de ese sistema. Perdón, esto es algo que a veces incluso desconocen muchas personas que saben un poco sobre China, que la China maoísta en realidad tuvo que concentrar recursos en las zonas urbanas y en las empresas estatales, que estaban basadas en industrias, mientras suprimía los precios rurales. Me refiero a precios no en el sentido clásico del mercado en ese momento, sino que fue una presión porque China tenía que industrializarse. Parte de esto tenía que ver con la confrontación con Occidente, porque Occidente era muy confrontacional tras la guerra de Corea y la guerra de Vietnam seguía en curso, y Mao tenía que industrializarse rápidamente. Y parte de ello también estaba bajo la sombra de la Unión Soviética, y ese pensamiento anticuado, todo lo cual en realidad cambió durante el periodo de Deng, cuando se permitió que los precios rurales subieran, y eso fue el inicio próspero en el campo. Eso es correcto, porque China no tenía colonias. China no podía ir al extranjero para obtener recursos. Así que, para conseguir el capital necesario para la industrialización, China recurrió básicamente a exprimir a la población rural de su excedente. Ese excedente se redirigió al esfuerzo de industrialización en las ciudades. En aquel momento, todo el mundo quería ser un habitante de la ciudad porque sencillamente se tenía una calidad de vida mucho mejor. Mucha gente de fuera no se da cuenta de que aún existía desigualdad en ese sistema. Por ejemplo, si tu familia formaba parte del ejército chino en esa época, también obtenías acceso privilegiado a recursos. Recuerdo que hace unos 10 años leía redes sociales chinas. Un tipo se jactaba de haber crecido en una familia militar y básicamente decía, sí, en aquellos tiempos, cuando vosotros ni siquiera sabíais lo que era el helado, nosotros ya teníamos acceso al helado, porque su familia estaba vinculada a la Fuerza Aérea China. Lo sé porque mi tía salió con un piloto de la Fuerza Aérea China, y él siempre venía por casa trayéndonos chocolate. Así fue como conquistó a mi tía, y yo me beneficié de ello. Pero en aquel entonces, ningún otro niño recibía chocolate, ¿verdad? Así que el sistema en sí, el sistema maoísta de aquella época, en realidad no era igualitario para todos. Mucha gente quedaba excluida. Y fue entonces cuando Deng Xiaoping inició la reforma. Dijo, vale, pues sí, vamos a dejar que el campo, los agricultores también se beneficien de nuestro sistema. Quiero decir porque él dijo que el socialismo no es pobreza. Si no logramos proporcionar servicios básicos a nuestro pueblo, si no podemos competir con éxito contra la sociedad capitalista o brindar la mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos, entonces hemos fracasado. ¿Cómo podemos demostrar la superioridad del sistema socialista si nuestra gente sigue viviendo en la pobreza? Es decir, esa es la razón por la que introdujo elementos de mercado en China. Pero por otro lado, también estoy en contra de quienes dicen, oh, China no es socialista porque tomaron el camino capitalista después de Deng Xiaoping. Eso tampoco es cierto, porque China, en esencia, no es la misma sociedad que Estados Unidos. En Estados Unidos, el capital dicta la política. Por eso tienes a los tecnólogos de Silicon Valley, tienes a los financieros de Wall Street, que básicamente tomaron el control de la administración Trump.
O Chevron puede traer petróleo de Venezuela, aunque a Marco Rubio no le guste. Like it. Whereas in China, the capital Mientras que en China, el capital y los capitalistas siempre están muy controlados por el Estado. Ya sabes, Jack Ma no va a poder influir en la política en China, eso es impensable. Mientras que cuando Obama le pidió a Steve Jobs que produjera un iPhone en Estados Unidos, Steve Jobs simplemente le respondió, no, no va a pasar, lo siento, no tenemos suficiente mano de obra cualificada en Estados Unidos. Prefiero fabricar iPhones en China. Ese tipo de conversación es inimaginable en China, entre, por ejemplo, Xi Jinping y Jack Ma, ¿verdad? Eso simplemente no ocurre porque en China, el Estado chino mantiene las posiciones dominantes de la economía. Controlan el sistema bancario, controlan el sector del petróleo y el gas, todo el sector energético y todos los sectores estratégicos importantes que aún quedan en el... ¿Perdón? Finance. Finanzas. There are huge state-owned financial. Existen enormes instituciones financieras estatales. Por eso no va a haber tipos de Wall Street diciéndole a Pekín lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque todos los bancos son estatales. Y los bancos en China funcionan de manera muy diferente a, por ejemplo, los bancos de inversión en Nueva York. Los bancos en China están diseñados para canalizar capital para el desarrollo. Así es como se financian los trenes de alta velocidad. Esto no ocurriría en Estados Unidos, porque la gente de Wall Street haría los cálculos y diría, oh, eso no es rentable. ¿Por qué construir un tren de alta velocidad, por ejemplo, de Pekín a Xinjiang? No vas a recuperar la inversión. Pero la infraestructura pública no está pensada para ser un negocio con ánimo de lucro. Y esto es lo que reconoce el Estado chino. Además, escuchemos lo que el propio Estado chino dice sobre sí mismo. Ellos afirman que están en la etapa inicial de construcción del socialismo. Para quienes estudian el marxismo, la idea es que para llegar al socialismo y eventualmente al comunismo, hay que pasar por una fase capitalista, ¿verdad? De hecho, para Marx, él imaginaba que solo las economías capitalistas más avanzadas tendrían esta transición hacia el socialismo. Pero mientras que la revolución realmente ocurrió en países pobres como Rusia y China, China tuvo que encontrar su propio camino. Para Marx, la idea es que China en este momento todavía está construyendo la etapa inicial del socialismo. Ni siquiera es socialismo aún. Para llegar a ese punto, tuvieron que permitir que algunas fuerzas de mercado introdujeran competencia, por ejemplo, ciertos elementos de mercado en la economía. Pero el Estado sigue controlando en gran medida los sectores estratégicos de la economía. Por eso en China, los impuestos son realmente muy bajos. La gente en China generalmente no paga impuestos sobre la renta y no paga impuestos sobre la propiedad una vez que ha comprado su casa. Y esto se debe a que el Estado ya posee los bancos, controla el sector energético y cuenta con otras fuentes de ingresos, además de simplemente recaudar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la propiedad. Así que estas son diferencias muy importantes en China. Realmente, la mejor manera de describir China es como socialismo con características chinas. Creo que me he desviado un poco de lo que estábamos hablando. Me preguntabas sobre vivir en China frente a Estados Unidos. En general, en los años 80, mi impresión al crecer era que las cosas iban mejorando cada vez más. La gente tenía más ingresos. Mi padre fue a Estados Unidos como parte de la primera generación de estudiantes chinos que, tras la Revolución Cultural, fueron a estudiar al extranjero. Mientras él estudiaba en Estados Unidos, la universidad seguía pagándole una beca porque era profesor universitario. Así que yo soy su hijo y era yo quien iba a recoger su salario cada mes. Por eso sé cuánto le pagaban y después de un tiempo le subieron el sueldo. Así que sé que la gente tenía más dinero en el bolsillo, más dinero para gastar. Y eso estaba ocurriendo en todos los ámbitos. Había más cosas accesibles, porque a principios de los años 80 recuerdo que China tenía que importar casi todo.
China exportaba petróleo crudo a Japón y recibía a cambio fertilizantes químicos, productos químicos refinados, diésel y gasolina, porque China no tenía capacidad propia de refinado. También la maquinaria. Y de hecho, Deng llegó y canceló muchos de esos contratos de maquinaria, porque el plan anterior se basaba en el antiguo enfoque soviético centrado en la industria pesada. Y eso estaba ejerciendo mucha presión sobre la balanza de pagos. Es decir, parte de la razón por la que Deng pudo aumentar los precios agrícolas fue porque canceló todos esos contratos de maquinaria que venían de Japón, lo que alivió la presión sobre la balanza de pagos. Y además, Deng redujo drásticamente el ejército. Recortó 1 millón de hombres de las Fuerzas Armadas chinas. De hecho, toda la industria de defensa china durante ese año estaba en soporte vital. A muchos se les dijo que sobrevivieran o se hundieran. Uno de los principales fabricantes de armas en mi ciudad de Chongqing, porque Chongqing estaba llena de fábricas de armas, ya que fue la capital de guerra de China durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que mantener esa industria de defensa militar. Pero en los años 80, Deng Xiaoping les dijo, bien, sobrevivid o hundíos. Así que la fábrica de armas Chang'an cambió a la producción civil. Ahora Chang'an fabrica vehículos eléctricos. Chang'an ahora exporta vehículos eléctricos bajo la marca Deepal a todo el mundo. Esto es resultado de las políticas de Deng Xiaoping. De hecho, la única manera en que algunos de los fabricantes de armas chinos lograron mantenerse en el negocio fabricando armas fue realmente gracias a la guerra entre Irán e Irak. Tanto delegaciones iraquíes como iraníes acudieron a China para comprar armas, y eso en realidad salvó a la industria de defensa china durante los años difíciles. Pero todo esto se hizo para concentrar los recursos en el desarrollo económico, y finalmente, eso dio sus frutos. Deng Xiaoping también envió estudiantes al extranjero, como mi padre. Deng Xiaoping dijo, debemos dejar que nuestros estudiantes estudien en el extranjero. Muchos de ellos no volverán, pero aunque solo una pequeña fracción, digamos un 20% regrese, eso será una ganancia neta para nosotros, porque habrán adquirido conocimientos avanzados de tecnología en las sociedades occidentales. Por cierto, esto es a lo que se refieren los estadounidenses cuando dicen que los chinos roban su tecnología, pero en realidad sucedió de manera muy orgánica. Recuerdo a muchos de los colegas de mi padre que viajaron a estudiar con él a Estados Unidos. Trabajaron en el sector corporativo estadounidense durante unos 10 años. Muchos de ellos obtuvieron la tarjeta de residencia o la ciudadanía estadounidense, pero después de 10 años empezaron a toparse con un techo de bambú en el mundo corporativo. Quizás era por las habilidades lingüísticas o por cualquier otra razón, porque eran demasiado chinos, no lo sé. Pero fue entonces cuando la economía china empezó a despegar, y se dieron cuenta de que si volvían a China con su experiencia y conocimientos, podían ser lo que quisieran. Podían ser fundadores de empresas, podían ser personas importantes. El cielo era el límite. Hoy en día, los profesores universitarios están regresando de Occidente porque tienen una vida mucho mejor en la Universidad de Tsinghua y otras universidades de élite. Eso es cierto. Quiero decir, ese es el tipo de progreso que China ha logrado en los últimos 40 años. Pero cuando viajo a Estados Unidos, me gusta decir que, ya sabes, no es que China esté viviendo en 2050. China está viviendo en 2025. Es que Estados Unidos sigue atascado en 1995, porque siento que no ha habido mucha mejora material en Estados Unidos desde entonces. Cuando vine por primera vez a Estados Unidos en los años 90, con 13 años, estaba asombrado. Tuve mi momento en el supermercado americano. Cuando fui al supermercado estadounidense, me quedé maravillado, ¿sabes? Pero luego, con el paso de los años, realmente no ha cambiado tanto. De hecho, la economía estadounidense simplemente ha ido de una burbuja a la siguiente. Me incorporé al mundo laboral en diciembre de 1999,
justo al final de la burbuja de las .com. December 1999, at the very tail end of the dot-com bubble, right? And since American economy just went from one bubble to the next. Y como la economía estadounidense simplemente ha pasado de una burbuja a otra, primero la burbuja de las .com, luego la burbuja inmobiliaria, y ahora creo que estamos en la burbuja de la IA, y hay todo tipo de burbujas de activos que se han inflado debido a la flexibilización cuantitativa, debido a la impresión de dólares. Otra cosa que me sorprendió es que, sabes, recuerdo cuánto dinero ganaba cuando me gradué de la universidad en 1999. Y alrededor de 2010, cuando mi empresa empezó a contratar nuevos ingenieros junior, entrevisté a un chico, me pareció muy inteligente, lo contratamos, y luego descubrí que le estaban pagando el mismo salario que yo recibía en 1999. Y esto era en 2010, ¿verdad? Es decir, 10 años después, el salario de un recién graduado universitario no había aumentado, mientras que los precios sí se habían disparado. Y podría haber tenido un préstamo mayor detrás de él debido a la educación. Sí. Sí. Así que de alguna manera Estados Unidos se ha mantenido estancado, si no es que ha retrocedido, mientras que China ha estado ascendiendo de manera muy visible en los últimos 40 años. Sabes, he seguido volviendo a China. Recuerdo cuando regresé a China en 2001 y luego en 2010. En ese momento pensé, oh, China es un gran lugar para visitar como turista, pero no viviría aquí porque hay demasiada contaminación, etcétera, etcétera. Pero cuando volví a viajar en 2019, algo había cambiado. Estero limpio. Incluso en las ciudades pequeñas, en mi entrevista, como una ciudad fronteriza con Myanmar. Tan lejos, los lugares están limpios. Y muchos árboles stepped ways. Sí. Y cuando volví a Chongqing, quizá porque había estado lejos de casa tanto tiempo, una de las cosas que más me impresionó al aterrizar en Chongqing desde Los Ángeles fue, vaya, esta ciudad es muy verde. No recordaba que Chongqing fuera una ciudad tan verde. Es muy frondosa. Así que ahora en 2019 mi impresión fue, oh, este es un país en el que viviría sin dudarlo. Y hace poco volví a ir, a principios de este año, y después de 5 años, la diferencia es aún mayor. Cada 5 años que visito China es como si visitara un país diferente. Toda la infraestructura ha cambiado, todo el paisaje ha cambiado, y ha cambiado para mejor. Hablando de lo verde, de hecho, han aumentado la superficie forestal. China es uno de los países que más ha incrementado su cobertura forestal. Creo que el otro país es Vietnam. Pero China en realidad ha recuperado gran parte de su vegetación. Es porque ahora están generando tanta riqueza que la gente ya no tiene que talar árboles en las granjas y demás. Pueden dejar que la naturaleza empiece a recuperar terreno poco a poco. Así que, sí, las cosas son diferentes. Mi contraste entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos está estancado, el viejo y decadente núcleo imperial, mientras que China está en una trayectoria de ascenso muy rápido. Quiero decir, también se pueden mirar cifras como el consumo y la producción de electricidad. La producción eléctrica china va en línea recta hacia arriba, mientras que la generación eléctrica de Estados Unidos en los últimos 20 años es prácticamente plana. Eso es, en mi opinión, un indicador tan bueno de la economía como cualquier otro. Sí, no tengo mucho que añadir, salvo que las ciudades chinas también son increíblemente seguras. Mi experiencia en Estados Unidos, la peor experiencia que tuve en Estados Unidos. Bueno, al crecer en la India como hombre, y lo digo categóricamente como hombre porque las mujeres no siempre están seguras, pero como hombre, dado que siempre hemos tenido gobiernos estables, nunca sentí amenazas a mi vida. No hay problema de armas, el Estado mantiene su monopolio. Por primera vez, cuando fui a Estados Unidos a finales de mis veintitantos o principios de mis 30, me sorprendió, como hombre, que al no tener coche no podría salir una vez que oscureciera, porque ya sabes, alguien podría robarme o algo así.
China has been the Y China ha sido todo lo contrario. Quiero decir, saqué grandes cantidades de efectivo porque iba a viajar a otro país y alguien me dijo que llevara algo de dinero en efectivo. Estuve en la calle a medianoche en China y me sentí más seguro allí que incluso en la India. Quiero decir, generalmente me siento seguro en la India como hombre, pero me sentí aún más seguro con ese montón de dinero en efectivo en China. Carl, lo dejamos aquí. Siento que podríamos seguir hablando, pero por respeto a tu tiempo y al de nuestros espectadores, lo dejamos aquí. Estoy seguro de que volverás. Muchísimas gracias. Sí, solo invítame de nuevo. Ha sido una conversación maravillosa. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Que tengas un excelente resto del día. Adiós. Have a wonderful rest of the day ahead. Bye. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.